Nuevamente buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión síncrona de la materia de Finanzas 1. El tema que nos reúne el día de hoy es el ambiente de los mercados financieros. Primera parte. Vamos a comenzar hablando acerca de que las empresas que requieren fondos de fuentes externas pueden obtenerlas de dos maneras, o hay dos fuentes de financiamiento externas. Uno, o el inciso A, de una institución financiera, y B, de mercados financieros. Vamos a hablar hoy de qué trata cada una de ellas, cuáles son las instituciones financieras y qué son los mercados financieros. Las instituciones financieras son intermediarios que se ocupan de canalizar los ahorros de las personas, las empresas y los gobiernos a préstamos o inversiones, es decir, son los que realizan el ejercicio de captación y colocación. Las instituciones financieras captan ahorro de las personas, de las empresas y los gobiernos y los colocan entre los prestatarios, que pueden ser las personas, las empresas y los gobiernos. Estas instituciones pagan directamente o indirectamente a los ahorradores cierto interés sobre los depósitos o sobre los fondos depositados. Es decir, las instituciones financieras pues tienen el recurso monetario proveniente de los ahorradores. Maestro, ¿se puede aceptar a algunos compañeros? ¿Están esperando? Sí. Ok, muchas gracias. Listo. Seguimos viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar de las instituciones financieras. Para esto, pues prácticamente es poco o es imposible mostrarles en una diapositiva lo que es el organigrama del sistema financiero mexicano. Yo les sugeriría, para que ustedes lo puedan ver en su clara, ¿cómo se dice? En su clara dimensión, el sistema financiero mexicano, pues búsquenlo en internet, ¿verdad? Y ahí hay varios organigramas, unos más extensos que otros, ¿verdad? Pero que generalmente menciona lo que vamos a ver el día de hoy. No quiero abordar el tema tal como lo maneja el texto, puesto que el texto es de autores norteamericanos, ¿verdad? Y hace referencia a las instituciones financieras en aquel país. Nosotros vamos a hablar de las instituciones financieras en México, ¿verdad? Para eso, pues, tomé yo de referencia el sistema financiero mexicano, ¿sí? ¿De qué se compone el sistema financiero mexicano? ¿O qué instituciones lo conforman? En la parte inicial, en el organigrama del sistema financiero mexicano, pues aparece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Es la máxima autoridad en materia financiera en nuestro país. No es el Banco de México. El Banco de México, no olvidemos que su función principal pues es la de mantener el poder adquisitivo de la moneda, en este caso del peso mexicano. ¿De qué manera? Bueno, pues haciendo frente a las causas o razones por las que se presente la inflación, dictar políticas monetarias para que se ajusten esos incrementos de precios y mantener el poder adquisitivo de la moneda, ¿verdad? Su objetivo primordial es ese. Sí forma parte del sistema financiero, puesto que es el Banco Central, el banco de bancos, ¿verdad? Y un instrumento fundamental de política monetaria, pues lo es la tasa de interés de referencia. Muchas veces hemos escuchado que el Banco de México va a modificar la tasa de interés de referencia y eso pues a toda la economía o a todos los que formamos parte de la actividad económica en este país, pues nos interesa lo que vaya a hacer el Banco de México. Esa tasa de interés de referencia pues es el punto de partida del financiamiento en el resto del sistema financiero. Entonces, por eso aparece ahí y no puede
estar fuera de ese sistema financiero mexicano. Ahora, el sistema financiero mexicano está estructurado por comisiones, ¿verdad? Tenemos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahorita la vamos a revisar. Tenemos la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Tenemos la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿verdad? Las cuales nos van a ayudar a entender cómo funciona el sistema financiero en México. Así es, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿Qué es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Bueno, pues es una institución que se encarga de vigilar y regular el funcionamiento de las instituciones de crédito, que es lo que conforman el sistema financiero. Y el más importante, que regularmente nosotros conocemos como parte del sistema financiero, pues son los bancos, ¿no? La banca múltiple, llamada en muchas ocasiones. La banca que ofrece diferentes servicios es múltiple porque tiene productos financieros como cuentas de ahorro, cuentas de cheques, otorga préstamos, también tienen aseguradoras, también tienen afianzadoras, entonces cambian monedas, dólares por pesos o pesos por dólares, entonces es una institución financiera de banca múltiple, que está pues Banco del Bajío, Banco BBVA, Banamex, Banorte y todos los bancos que recuerden ustedes ahí, Afirme, por ejemplo. Luego también aparece la banca de desarrollo, que es parte del sistema financiero. La banca de desarrollo, pues está Banco Mexicano de Comercio Exterior y está lo que se conoce como Nacional Financiera, ¿verdad? Que durante los años pasados, en los años 70, 80, todavía partes de los 90, pues fue una institución que brindó grandes financiamientos a proyectos de particulares, ¿verdad? Inyectaba recursos para que las empresas pudieran generar más empleo y a la vez pues riqueza para el país. Actualmente la banca de desarrollo pues como que no ha tenido mucho empuje, ha desaparecido mucho la presencia de esas instituciones, ¿verdad? Pero ahí están y forman parte de lo que es el sistema financiero. También está el banco agropecuario, ¿verdad? En un tiempo llamado Banrural, el que apoyaba a los agricultores o bien a los ganaderos. Bueno, y las sociedades financieras de objeto limitado, las SOFOMES, ¿verdad? Sociedades financieras de objeto limitado. También en la Comisión Nacional Bancaria de Valores están las organizaciones auxiliares de crédito. ¿Cuáles son estas? Son los almacenes generales de depósito, que son aquellos que funcionan como recintos fiscales muchas de las veces, ¿verdad? Llega a un producto de importación y no se libera no se libera a su entrada al país y llega a esos almacenes generales de depósito, ¿verdad? No pagan impuestos aún porque no se han importado, pero ya están en el país y pueden ser usados como prenda para créditos, ¿no? Créditos prendarios que le llama el sistema financiero. Entonces, los almacenes generales de depósito también son una fuente de financiamiento. Las arrendadoras son una fuente de financiamiento. ¿Por qué? Pues porque estas otorgan el uso o disfrute, ¿verdad? O el manejo de activos que las empresas pueden no adquirir por falta de recursos y acuden a las arrendadoras para que estos se los brinden en forma de arrendamiento. Si una empresa que se dedica al transporte público, al transporte de mercancías, pues no compra el tráiler, ¿verdad? Generalmente no lo hacen. Acude a una arrendadora, la arrendadora compra el tráiler y se lo da en arrendamiento a la empresa transportista y la empresa transportista pues paga una renta mensual, ¿verdad? Este arrendamiento puede ser puro, es decir,
todo el tiempo de la vida activa o útil del activo paga la renta, y o bien arrendamiento financiero, es decir, con la renta va pagando parte del valor del activo y al final puede pagar un valor en libros o un valor de mercado, dependiendo del contrato que se haya establecido. Esas arrendadoras también juegan un papel muy importante en la actividad económica. Las empresas de factoraje. Estas empresas lo que hacen es descontar documentos, principalmente facturas, ¿verdad?, que emiten las empresas a nombre de sus clientes. Y estos clientes pues luego a veces pagan en plazos muy largos, ¿no? Por ejemplo, una empresa, supongamos que fabrica escobas y le va a vender a Soriana, ¿sí? Soriana paga a 90 días. La empresa que fabrica escobas pues va a decir, híjole, voy a esperar 90 días para que me pague las primeras escobas que le voy a vender y luego las segundas otros 90 y las terceras otros 90. Tengo que financiarle 90 días a la empresa para que me pueda pagar las primeras escobas. Pues ¿a dónde voy a dar? Entonces lo que hacen es acudir con las empresas de factoraje, ¿verdad? Esa empresa de factoraje lo que hace es recibir la factura que ya emitió la empresa fabricante de escobas a nombre de Soriana. Soriana la recibe de conformidad las escobas, la firma, hay una fecha de pago establecida y esa factura la pueden presentar los dueños de las fábricas de escobas a la empresa de factoraje con la cual Soriana tiene ya por ahí un contrato, y la empresa de factoraje pues descuenta la factura al fabricante de escobas dándole el dinero al momento que la presente, y claro, con un descuento, un costo por el financiamiento y una cantidad también que se queda como garantía por las devoluciones, ¿no? Porque ya ven que luego a veces hay productos que pues en las entregas al momento de pagar dice esto menos las devoluciones y el monto a pagar es menor. Entonces, las empresas de factoraje no muy bien vistas o conocidas por muchas empresas, pues también están ahí para que los empresarios busquen la manera de cómo hacerse de recursos. Lo que estamos viendo aquí son empresas que financian o financieras de corto y mediano plazo. La banca múltiple, aunque sí también es con recursos más importantes, sigue siendo de corto o mediano plazo. El financiamiento a largo plazo ya está en otra fuente de financiamiento, ¿no? No tanto en el sistema financiero como lo venimos viendo ahorita. Las casas de cambio sabemos que son aquellas instituciones que venden monedas, por ejemplo, nos venden dólares a un precio que nosotros pagamos en pesos, ¿verdad? Y le llamamos tipo de cambio. Generalmente es la moneda que más se usa. No es en sí una institución que dé financiamiento, sin embargo, pues facilita las operaciones, las casas de cambio, las uniones de crédito o las sociedades de ahorro y préstamo, las llamadas cajas populares, ¿verdad? Entonces, en las organizaciones auxiliares de crédito están estas instituciones que no son bancos, ¿verdad? Así tenemos nosotros en el sistema financiero, tenemos el sistema bancario y el sistema no bancario. Bueno, también están las organizaciones bursátiles, por eso se llama la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las organizaciones bursátiles. Profe, hay más personas queriendo ingresar. Ya les di acceso. Gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, tenemos nosotros las organizaciones bursátiles. Está en México la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Ya tenemos dos bolsas en el país. El tamaño del sistema bursátil en México pues corresponde a nuestra economía, ¿no? No es una de las bolsas más importantes a nivel mundial. Sabemos nosotros que existen grandes bolsas
en el mundo, y las más importantes pues son las más conocidas o las más famosas: la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿verdad? La Bolsa de Valores o la Bolsa de Londres, la Bolsa de Tokio, la Bolsa de Berlín, la Bolsa de Singapur, la de Hong Kong, la de Sydney, ¿verdad? Empresas, digo, bolsas de valores en San Francisco hay otra, la Bolsa de Chicago, y en América Latina, pues la Bolsa de Brasil es de las más importantes, ¿sí? También hay Bolsa de Valores Argentina, y etcétera, ¿no? Pero la Bolsa de Valores mexicana, pues tiene una importancia de acuerdo a nuestra economía. ¿Quiénes cotizan en bolsa? Pues empresas que han sido evaluadas o valoradas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y sus instituciones especializadas, ¿verdad? Así tenemos nosotros que en esta organización bursátil aparecen las casas de bolsa. Las casas de bolsa que acercan a los inversionistas menores el mercado bursátil, ¿verdad? No todos los que deciden o quisieran invertir en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores, pues tienen acceso ahí, ¿verdad? Se requieren recursos muy grandes. Entonces, si alguien quiere invertir en la bolsa, pero no tiene el dinero suficiente para ser aceptado allá, pues acude a las casas de bolsa, y en las casas de bolsa se pueden hacer inversiones de montos menores. Hay sociedades de inversión, que también son aquellas que manejan los recursos que se compran y venden en las bolsas de valores. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está organizado el sistema financiero? Pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que comprende a las instituciones de crédito, a las organizaciones auxiliares y a las organizaciones bursátiles. Luego vemos... Maestro. Sí. Una pregunta, ¿quién, por ejemplo, puede tener el servicio de las SOFOLES? ¿Quién? Sí, bueno, o es que ese no sé si no lo explicó o no entendí. Bueno, la SOFOM, ¿verdad? Pueden ser particulares que deseen formar parte ya del sistema financiero. Son como aquellas organizaciones que ayudan a que por ejemplo, no todos tenemos acceso a créditos bancarios, o no todos tenemos la oportunidad de acudir a un banco a que nos den un financiamiento. Entonces aparecen esas sociedades, las SOFOMES, ¿verdad? La SOFOL, que pues un grupo de personas, de inversionistas, decidieron solicitar abrir o crear una SOFOM. Hay ciertos requisitos que establece la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no son muy estrictos en eso, a tal grado de que pues tan solo aquí en la zona metropolitana pues hay bastantes SOFOMES, ¿no? Que ofrecen préstamos y que cobran intereses muy altos. Esa es la gran desventaja con las SOFOMES. Ofrecen préstamos muy altos y que no están regulados tal como están los bancos, ¿verdad? Claro, no van a desaparecer porque pues están registrados y hay una sociedad responsable ahí, los accionistas están bien identificados, bien ubicados, y pues no se van a ir. Además de que ahí no ahorras, ahí lo que vas es si pides préstamos, ¿verdad? Profe, ¿cuál es la palabra SOFOLES? SOFOM, sí, y SOFOLES también hay. Es que encontré ahorita uno. Hay de objeto múltiple y objeto limitado. Sí, es lo que estoy viendo aquí, que sí dice limitado, pero esas no son desarrolladoras, son nada más, puede decirse que son financieras, pues nada más ahora sí que para generar particulares, no sí, con ningún... Son sociedades financieras, pero su objeto es limitado. Si, por ejemplo, no reciben ahorros, ¿sí? No puedes abrir una cuenta de ahorro. Ellos lo que te dan son préstamos, te dan financiamientos. Ajá. Pero están regulados.
¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí a alguna persona conocida que dice, es que me estafaron porque me dijeron que me iban a prestar una cantidad X, ¿no? Te dicen, nosotros aquí sí le prestamos. Entonces están en un edificio tal por ahí en el centro o en algún edificio conocido, están sus oficinas instaladas, llegan las personas con toda la necesidad de obtener un préstamo porque el banco no se los da, porque las SOFOMES pues tampoco las conocen o son muy rígidos en pedir ciertos requisitos, entonces van ahí y dicen, aquí no te hacemos ningún estudio de análisis de crédito, no importa el buró, sí te damos el préstamo. Y ya cuando llegas, pues les piden una cantidad de dinero para los trámites, para el papeleo, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues unos muy confiados le depositan la cantidad que les piden y pues se las hacen muy largas, que de mi crédito, no, pues todavía no y todavía no. Llega un momento que pues ya juntan a tantos clientes que se desaparecen con el dinero, ¿verdad? Hemos sabido de muchas situaciones como esas. Las SOFOMES no hacen eso. Una SOFOME lo que hace es prestar dinero, ¿verdad? A tasas, claro, pues, mucho más altas que los bancos, pero si no tienen acceso a los bancos, pues hay que acudir a ellas. Por eso son instituciones que se han creado al margen de la ineficiencia de nuestro sistema financiero o del sistema bancario, más bien dicho. ¿Sí? Maestro, entonces tienen el beneficio de que uno puede recurrir, o bueno, la gente podemos recurrir cuando nadie más nos presta, pero la desventaja de que los intereses son muchísimo más altos. Muchísimo más altos. Ok. ¿Sí? Ok, sí, gracias. haz de cuenta Más altos que los de los bancos, y los intereses de los bancos los te dejan, o sea, más altos, pues que son al 300%. Que, profe, tengo una más, bien rápido, una duda. El tema del banco, que ahorita es como un banco federal, que hay, los he visto nada más físicamente, que hay uno ahí creo que en Morelos, que dice Banco Bienestar o el Banco del Banco, no sé. Bienestar. Bueno, pues... ¿En qué categoría entra en las organizaciones? Ese es un banco, pues, que no es banco, ¿verdad? En primer lugar, un banco recibe, es el que capta y coloca recursos, ¿verdad? Nada más que, bueno, esta es una institución creada por el gobierno federal con el fin de distribuir ¿cómo le llaman? Lo que se les da a los adultos. La ayuda. La ayuda de alguna manera, pero pues es un dinero que nos cuesta a todos los mexicanos, ¿verdad? Pero eso es nada más un administrador de los apoyos, pero por ejemplo, una persona, un mortal común que no tiene ningún apoyo de ningún tipo, no puede aspirar a tener una cuenta ahí o a tener algún beneficio o algo. No, el problema es que, es como te digo, Isabel, no son bancos. Así le llaman, el Banco del Bienestar, pero no es un banco, es una ¿cómo les puedo llamar? Es una figura creada por el gobierno para que como oficinas, ¿verdad? Sí, para que ahí funciona como distribuidor nada más del programa. Pues no funciona como banco. Sí. Ajá, no tiene captación de efectivo. No. Solo salidas. Profe. Sí, Oscar. Sí, Oscar. Anteriormente el Banco del Bienestar se llamaba Bansefi. Sí, ese tiene conexión con el Infonavit. Ahí los trabajadores, cuando anteriormente no podían comprar los puntos o no tenían la puntuación necesaria para adquirir una vivienda, ahí ahorraban, hacían un ahorro previo que le llamaban la compra de puntos, y con ello ya podían posteriormente adquirir su vivienda, pero entraban en un programa, se llamaba Programa Cuenta Ahorro, que eso lo vinculaban luego al crédito de Infonavit para obtener la vivienda. También con lo que mencionan de las OFOLES, no todas cobran intereses elevados. Bueno, quiero pensar así, porque bueno, yo trabajo en una constructora de vivienda, y pues trabajamos con los créditos de Infonavit, créditos bancarios, créditos del FOVISSSTE. El FOVISSSTE podríamos decir que tiene como una
una alianza o convenios con las OFOLES. Y en los créditos del ISSSTE, para todos los trabajadores del Estado, la tasa de interés es del 4.5% para una adquisición del inmueble. Ahí es donde usted dice que es un objeto limitado. Un objeto limitado vendría siendo lo que es una casa. Bueno, las OFOLES. Pero la SOFOM sí es. Ah, sí, ese sí. Generalmente. Porque no hay una garantía del préstamo. Y en lo que viene siendo las inmobiliarias, la SOFOL, pues esa es una garantía que se le va a retribuir. Muy bien, Oscar. Sí, gracias. ¿Quién? Leticia. Azalia Leticia. Buenas noches, maestro. Ahorita que mencionaba lo de los bonos o las ayudas que les dan a los adultos mayores o las pensiones, bueno, a mí me ha tocado, no sé quién más haya visto de que en el seguro del IMSS y así les dan unos papelitos que les dicen te prestamos y como que te lo van rebajando de tu pensión. No sé si eso sea un ejemplo de una SOFOL, no sé Una SOFOM. si tenga algo que ver. Ajá. Sí, son SOFOMes. Incluso, ¿cómo se llama el banco que cerró? Banco Ahorro FAMSA, ¿verdad? Tenían muchos colocadores de créditos afuera de los seguros social, afuera de instituciones de servicios de salud públicas, y ahí ofrecían a los derechohabientes, a los jubilados, créditos, ¿verdad? Y hay muchas empresas que ofrecen créditos. Por ahí había una, híjole, se me van mucho los nombres, pero sí hay algunas SOFOM, así SOFOM con M al final, que hacen esos préstamos, que son créditos más caros. Y la SOFOL, que es la que menciona Oscar, son créditos limitados a cierto tipo de financiamientos, específicamente el que habla él, pues de las casas habitación, ¿verdad? Y naturalmente que pues resultan un poco más baratos que incluso los que ofrecen los bancos con sus créditos hipotecarios. Bien. Bueno, y por último tenemos a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Creo que todos sabemos lo que hacen las aseguradoras, ¿verdad? Las aseguradoras, pues, a cambio del pago de una prima, ¿verdad? Te garantizan o te ofrecen el pago de el sufrir algún siniestro, ¿no? En algún objeto que haya garantizado el seguro. Por ejemplo, un seguro de automóvil, pues si es daños del automóvil o daños a terceros, a cambio de una prima que pagas de manera anual y luego ya la dividen luego a veces en pagos mensuales, por eso una prima anual, pues te garantizan una cantidad asegurada, ¿verdad? Y las afianzadoras, a ver quién me dice que son las afianzadoras, ya veo que tienen experiencia en el sistema financiero. Una aseguradora, pues todos sabemos. Siento yo que puede ser como una especie de garantía para algún servicio o algún bien, o sea, solicitan una fianza, inclusive también en el sistema judicial las manejan, ¿no? Para garantizar que la persona no salga del país, etcétera. Pero es más que nada como una garantía, siento. Ok. En muchos proyectos que se realizan, sobre todo para el gobierno, ¿verdad? Les piden una fianza a sus proveedores, ¿verdad? Una fianza que garantice, pues, que le van a realizar la operación por la cual se está estableciendo el contrato. Y esa fianza, pues, la tiene que ir a comprar el proveedor a la afianzadora, pues, por el monto que garantice la operación. Hay algunos otros tipos de fianza que son otra cosa más que fiadores, ¿no? De ahí viene la palabra afianzadores, son los que dan las fianzas. Las que dice su compañera Isabel, pues tienen que ver con, le llaman fianzas para que la persona pues pueda salir no entre a prisión o no sea encarcelado, tiene derecho a pagar una fianza, tiene derecho a fianza, ¿verdad? Y esa fianza pues le fijan un monto, si no lo tiene pues la fianzadora le proporciona el recurso.
o para que no se vaya del país, déjame una fianza. Hay las fianzas le llaman de confianza, ¿no? En la cual alguien que trabaja para un banco y va a manejar dinero, pues le piden una fianza, o en un, no sé si el Oxxo pida, pero a veces las tiendas departamentales a los que van a estar en caja les piden esas fianzas, ¿verdad? Para asegurarse que pues no se van a ir con el dinero, ¿verdad? O si se van, pues ahí está la pensadora que responde. Sí piden. De fidelidad le llaman, ¿verdad? Sí, en los negocios que tiene el Oxxo, que son como ¿cómo se llaman los depósitos? Ajá. Six, te piden 60,000 pesos de inicio. 60,000, una fianza. Sí, te piden 60,000 para poder ser partícipe del negocio. Ok, muy bien. Pero eso, compañero John, no es una fianza, eso es por la participación de la franquicia. Sí, lo meten como garantía. Lo meten como garantía. Pues ahí te manejan luego Suave. El hecho es que les des dinero, ¿verdad? Y puede ser una fianza, puede ser que lo tomen como paguen de ahí la fianza, ¿verdad? Ese dinero ya no lo regresan, yo creo, ¿no? Es un dinero que ya no ves. No, pues es una garantía a final de cuentas porque mes tras mes te están inventariando y si en determinado momento sales en un mal inventario, faltantes y demás, ahí se pues toma. te cobro. Sí. Ok. Sí, es una especie de fianza. Habría que revisarla. Profe, pero cuando hablas de fianza o hablas de garantía, quedan depósito y si se disuelve o se termina el trámite o el proceso, te regresan tu dinero, ¿no? Sí, pero generalmente las fianzas, dependiendo del monto, ¿no? Unas cuestan menos, por ejemplo, las de fidelidad. Alguien que va a trabajar en una tienda departamental, pues no le van a pedir una fianza de 50,000 pesos, ¿no? Porque a decir, si yo tuviera 50,000 pesos, pues no me voy a ir a trabajar ahí, que me van a pagar, no sé, 1,500, 2,000 pesos a la semana. No sé cuánto le paguen a un cajero, a una cajera, y le van a pedir una fianza de 50,000 pesos, pues no la va a comprar. Hay fianzas, pues naturalmente que son de acuerdo a los montos de dinero que manejan. Y ya las afianzadoras tienen sus estándares, ¿no? Decir, es para esto, pues te cuesta tanto la fianza. Y es un fondo, pues, que se está quedando ahí para que la afianzadora, en caso de que suceda algo, pues lo pague, ¿no? Pero es en términos muy similares a las aseguradoras. ¿Cuántos pagamos la prima de un seguro? Y a cuántos de los que pagamos la prima le sucede un siniestro. Ellos tienen muy bien medido cuántos siniestros van a suceder y de ahí depende el monto de las primas, ¿verdad? O sea que nosotros pagamos el siniestro de aquel que sufrió un accidente con nuestra prima y decimos, yo nunca lo he usado el seguro, gracias a Dios nunca me ha tocado, pero pues sí lo has estado pagando y con eso estás pagando los de los demás, que eso es lo que hacen las aseguradoras. Bueno, vamos a acelerar un poco porque nos faltan algunas diapositivas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas pues maneja o regula a las aseguradoras y a las afianzadoras. Y sabemos que existe la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que regula a las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las CIEFORES. Una es la que maneja nuestros recursos, ¿sí? Yo tengo mi Afore, por ejemplo, en Banorte, ¿verdad? ¿Y por qué Banorte? Bueno, pues es que es banca múltiple. Pero también hay Invercap, que a lo mejor no pertenece a un banco, es una Afore, Invercap, ¿verdad? Y algunas otras que no pueden ser de bancos. Entonces, esas son las que manejan nuestros recursos. Y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro es en donde se invierten nuestros recursos, ¿verdad? Son aquellas empresas que nos pagan luego o que nos hacen ganar rendimientos con los recursos que nosotros depositamos en las AFORES. Ese es el sistema financiero que ustedes ya conocen y que han visto en su vida diaria, ¿no? Han acudido a un banco, han acudido a una casa de cambio, a una bolsa, a una casa de bolsa, a lo mejor una SOFOM, una SOFOL, como dice su compañero, una afianzadora, las aseguradoras, pues han estado en el sistema financiero.
Pero la otra parte del financiamiento, que sobre todo es la más importante para el largo plazo, son los mercados financieros. Y eso es lo que le da mucho, como les diré, como que es el caché o son las grandes ligas del sistema financiero, ¿verdad? O de las fuentes de financiamiento. ¿Por qué decimos eso? Bueno, pues porque en primer lugar es donde más dinero se gana, ¿verdad? En los mercados financieros. Y también donde los financiamientos son más baratos y son de montos más altos. ¿Qué son los mercados financieros? Bueno, pues proporcionan un foro, ¿sí? Un espacio virtual, muchas de las veces, en el cual los proveedores de fondos y los solicitantes de préstamos e inversiones pueden realizar directamente sus transacciones. Un mercado financiero, pues, es la Bolsa Mexicana de Valores. En sus inicios, ustedes recordarán, o la imagen que tenemos del mercado de valores es que están ahí los corredores vendiendo y comprando acciones, ¿no? Uno ofrece la acción gritando y el otro también la reclama gritando, ¿no? Yo compro, y el otro dice vendo, y ahí estaban en el piso de remates, en el foro en el cual proveedores y solicitantes realizaban transacciones. Ahora ya no existe ese foro físico, ¿verdad? Pero sí virtual. Ya no están los gritones ofreciendo acciones, sino ya todo es a través del sistema virtual, a través del uso de la tecnología, ¿verdad? Y de ahí que pues ese recuerdo pues ya es nada más de las bolsas del pasado. Sin embargo, las operaciones se mantienen y la importancia del sistema que manejan en las bolsas de valores pues sigue siendo muy importante, ¿no? Existen dos mercados financieros básicos, el que se conoce como mercado de dinero y el otro que se conoce como mercado de capitales. El mercado de dinero es donde se llevan a cabo transacciones de instrumentos de deuda a corto plazo o valores negociables. ¿Quiénes emiten instrumentos de deuda a corto plazo? Los bancos o las empresas, ¿sí? Por ejemplo, los pagarés son instrumentos de deuda a corto plazo, un pagaré de un banco o un pagaré de una empresa. Bimbo, por ejemplo, puede emitir un pagaré, una deuda negociable a corto plazo, y hay quien la pueda comprar en el mercado de dinero, ¿sí? En el mercado conocido como venta de instrumentos de corto plazo. En el mercado de capitales se comercializan los valores a largo plazo. Es el más importante, es el más grande, es el de mayor volumen en términos de pesos, ¿verdad? En caso de nuestro país. ¿Y ahí que se compran? Pues las acciones de las empresas que cotizan en las bolsas y los bonos que emiten generalmente los gobiernos, ¿verdad? En el caso de nuestro país, los bonos emitidos por el gobierno federal, más comúnmente negociados, pues son los CETES, ¿verdad? Se ofrecen CETES entre terceros compradores o entre el primer emisor y el segundo comprador. Acciones igual entre terceros o cuartos o bien entre el primer emisor y el último. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues todos los valores, ya sea que se encuentren en el mercado de dinero o en el mercado de capitales, son emitidos de manera inicial, es decir, cuando salen al ruedo, como decir vulgarmente, ¿no? Salen al ruedo los toros, bueno, pues, o los gallos, pues salen al ruedo los valores nuevos al mercado. Ese se conoce como el mercado primario. El emisor del instrumento financiero, ya sea del mercado de dinero o del mercado de capitales, cuando sale por primera vez al mercado, se conoce como el mercado primario. Pero los bonos generalmente y las acciones no quedan ahí en el mercado primario, sino que una vez que estos comienzan a comercializarse entre los ahorradores y los inversionistas, ya sean entre individuos, empresas o gobiernos, o las instituciones financieras, se convierten en parte del mercado secundario.
Un mercado secundario es un mercado de valores usados o poseídos con anterioridad. Fíjense que el mercado secundario es tan importante que es el que le da fuerza a los mercados de valores. No tanto el mercado primario, sino el mercado secundario, porque es ahí donde se compran y venden por segunda, tercera, cuarta, quinta, n número de veces los valores. Y es cuando el precio de la acción se dispara, sube o baja, ¿verdad? Se estabiliza, o bien por ciertas condiciones económicas se dispara otra vez el precio de la acción, o bien cae. Y tenemos un indicador para todas las bolsas de valores, que se conoce como el índice de precios y cotizaciones. ¿Sí? El IPC, para el caso de nuestro país, es el IPC que se conoce para la Bolsa Mexicana de Valores. En otros países, pues está el índice Nasdaq, ¿verdad? O Nasdaq, que es el que mide las acciones del sistema o de las empresas en el ámbito tecnológico, ¿verdad? El índice de valores de Nueva York, el índice de Wall Street, famoso, ¿verdad? Hay los índices que nos dan señales de cuál es el comportamiento del precio de las acciones. Un índice de cotizaciones, de precio y cotizaciones, no es otra cosa más que algo similar al índice de precios al consumidor, ¿verdad? ¿Cuál es el precio de los bienes? ¿Cuál es el precio de las acciones? Y conforme se va moviendo el precio de las acciones, se va moviendo el índice. Si el índice se mueve hacia arriba, pues quiere decir que el índice creció y nos dan un crecimiento porcentual de las operaciones del mercado. Si el índice se mueve hacia abajo, porque los precios generalmente caen, ¿verdad? En el mercado de valores, pues el índice, en lugar de crecer, disminuye y decimos que el índice de valores tuvo una caída de un cierto porcentaje. No cae nada más que el precio de las acciones y tampoco crece más que el precio de las acciones y de los bonos emitidos por los gobiernos. En todo mercado se busca la eficiencia, es decir, que los recursos se asignen a las mejores alternativas en términos de costo de oportunidad. Luego entonces se puede afirmar que los mercados financieros son eficientes. Esto último quiere decir que cuando una empresa acude al sistema, al mercado de valores o al mercado financiero, este busca obtener los financiamientos más baratos, ¿verdad? Y quien busca invertir su dinero, pues lo que espera es obtener altos rendimientos con bajos niveles de riesgo. Por lo tanto, se busca, en términos de costo de oportunidad, asignar los recursos a las mejores alternativas posibles. Y es ahí cuando se habla de que un mercado financiero es eficiente. Bien, no sé, es un material que pues tenemos que ver en una hora. Sin embargo, pues los conceptos básicos están dados. El mercado financiero, con los términos que vimos hoy, pues resulta que es muy interesante, ¿no? No sé si les parezca tal. ¿Por qué se mueve así el mercado de valores, verdad? ¿Qué hace que las acciones suban o bajen? ¿O por qué de repente existe preocupación que el mercado de valores cierre operaciones? ¿Sí? Entonces, pues hay que ir leyendo y informándonos acerca del mercado financiero o de los mercados financieros y que pues nos va a causar más interés mientras más vayamos aprendiendo o conociendo de ellos. Bien, jóvenes, pues hasta aquí termina el tema del día de hoy. Como les decía yo al principio, es un tema bastante concreto. Tratamos básicamente de las dos fuentes externas de financiamiento por parte de las empresas, que son los que provienen de las instituciones financieras y los que provienen de los mercados financieros, ¿verdad? En el caso de nuestro país, cuáles son esas instituciones financieras y cuáles son los dos mercados que tenemos financieros, que es el mercado de valores, la Bolsa Mexicana de Valores, ¿verdad? Y la Bolsa Institucional de Valores.
Muy bien. Preguntas ya para terminar nuestra sesión del día de hoy. Comentarios. Es como dejarles ahí el principio de lo que ustedes pueden investigar y aprender más con respecto a estos temas, ¿verdad? Sí, profe. En el glosario de términos que tienen para la actividad, pues ahí van a encontrar muchos de los conceptos que vimos hoy y otros que no tocamos, pero pues que también van a resultar interesantes al momento de encontrar su definición, ¿no? Para completar el glosario. Creo que son 17 términos los que vienen ahí. Muy bien. Bueno, pues si no tienen ningún comentario o algo sobre el tema del día de hoy, pues voy a cerrar la grabación del mismo y agradezco mucho su presencia. En un momento nos despedimos.